Clasificación, archivo recuperado /diagonal caso no resuelto almohadilla PL, 2023, OCT fecha de recuperación, 03 de noviembre de 2023 ubicación. Perímetro exterior del bosque de Borecka, Voivodato de Varmia y Masuria, Polonia. Fuente, tarjeta de memoria SDXC dañada. Extraída de una cámara Sony Alpha A7 IV destrozada. Estado de la propietaria, Marta Kowalska, 24 años. Desaparecida. Se presume fallecida. Comienzo de la transcripción de audio /diagonal vídeo. La imagen parpadea. Hay estática digital que distorsiona los colores, volviéndolos grisáceos y enfermos. El rostro de una mujer joven aparece en primer plano. Tiene ojeras profundas, moradas, como si no hubiera dormido en días. Sus labios están secos y agrietados. Tiembla, no por frío, sino por una vibración interna que parece sacudir sus huesos. Me llamo Marta. Solía ser fotógrafa de vida salvaje. Y hace 3 semanas, cometí el error más grande de mi vida. Crucé la línea de los árboles del bosque de Borecka sola. Si estás viendo esto, necesito que entiendas algo antes de que me juzgues o apagues la pantalla pensando que esto es un montaje. Lo que voy a contarte no es ficción. No es una de esas historias baratas diseñadas para asustarte en TikTok o Reddit. Todo lo que voy a describir sucedió realmente. La sangre, el frío, el sonido. Dios mío, el sonido. Para cuando termines de escucharme, desearás que fuera mentira. Desearás no saber lo que yo sé. Porque el conocimiento es una puerta, y una vez abierta, ellos pueden verte. Todo comenzó con algo tan banal como el dinero. Un trabajo. Una prestigiosa revista de naturaleza, de esas que pagan lo suficiente como para justificar la estupidez, me encargó fotografiar los robles antiguos de Borecka. Es un bosque primigenio, una reliquia viva que se extiende a caballo entre la frontera de Polonia y el exclave ruso de Kaliningrado. En el papel, el encargo parecía perfecto. Colores otoñales, esa niebla matutina espesa que se aferra al suelo como fantasmas acostados, esa luz dorada y difusa con la que todos los fotógrafos soñamos. Dinero fácil. Reconocimiento. Pero hay una razón por la que los lugareños, esa gente de rostros curtidos y miradas esquivas, llaman a este lugar Marwilas. El bosque muerto. Hay una razón por la que los pueblos cercanos, pequeños asentamientos que parecen atrapados en el siglo pasado, se vacían completamente al atardecer. No verás niños jugando fuera después de las 5 de la tarde. No verás a nadie fumando un cigarrillo en su porche. Se encierran. Atrancan las puertas. Cierran las contraventanas no para protegerse del frío, sino para no ver lo que camina afuera. Debí haber escuchado a la anciana en la gasolinera. Fue mi primera advertencia, el primer presagio que ignoré con la arrogancia típica de la juventud. Estaba llenando el tanque de mi viejo Jeep a unos 20 kilómetros de la entrada principal del parque. Era una estación de servicio decrépita, con luces de neón parpadeantes que zumbaban como insectos moribundos. Entré a pagar. La mujer detrás del mostrador era anciana, increíblemente anciana, con la piel parecida a un pergamino arrugado y manchado por el tiempo. Llevaba un rosario enredado en sus dedos artríticos, las cuentas desgastadas por años de rezos desesperados. Cuando vio mi equipo de cámara en el asiento del copiloto a través de la ventana, su actitud cambió. No fue hostilidad. Fue pánico. Salió de detrás del mostrador con una velocidad antinatural para su edad y me agarró la muñeca. Sus dedos estaban helados, duros como garra de ave rapaz. Sus ojos estaban nublados por cataratas lechosas, 2 orbes blancos y ciegos. Pero juro por mi vida que podía verme. Podía ver mi alma. El bosque se lleva a las chicas bonitas, susurró. Su voz sonaba como hojas secas arrastrándose sobre piedra. Se llevó a mi hija. Hace 40 años. Fue a recoger bayas. Encontramos su cesta. Encontramos su cámara. Pero a ella, nunca encontramos a ella. Solo encontramos lo que el bosque escupió de vuelta. Un escalofrío me recorrió la espalda, una sensación eléctrica y desagradable. Me solté de su agarre con brusquedad, forzando una sonrisa educada. Esa sonrisa de plástico que usamos para tratar con los locos. Solo voy a tomar fotos de los árboles. Señor. No me alejaré del sendero, mentí. Ella no me soltó con la mirada. Mientras subía al coche, la vi a través del retrovisor. Se estaba santiguando, una y otra vez, haciendo la señal de la cruz al revés, o quizás mis ojos me engañaban.
Murmuraba algo que no pude escuchar, pero mis labios leyeron una palabra: hambre. Arranqué y conduje hacia el norte. Ese fue mi primer error. Ignorar a los que saben. El bosque era hermoso al principio. Tengo que admitirlo. Una belleza salvaje y brutal. Robles antiguos con troncos más anchos que coches, cubiertos de líquenes que colgaban como barbas de ancianos sabios. Piedras cubiertas de musgo de un verde tan intenso que dolía mirarlo, dispuestas en el suelo como gigantes dormidos bajo una manta de terciopelo. Rayos de luz dorada cortaban el dosel arbóreo como reflectores en un escenario vacío, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Pasé el primer día disparando cerca del sendero principal. Zona segura. Familiar. Territorio de turistas. Hice cientos de fotos, texturas de corteza, hojas a contraluz, algún ciervo despistado. Pero al revisar las tomas en la pantalla LCD esa noche, sentí una profunda decepción. Eran aburridas. Predecibles. Eran fotos de calendario barato. Nada que hiciera que un editor se enderezara en su silla. Nada que capturara la esencia del lugar. Mi ambición me traicionó. Me dije a mí misma que necesitaba algo más crudo, más real. Así que, al segundo día, decidí adentrarme más. Ignoré los carteles de prohibido el paso. Ignoré las marcas rojas en los árboles que delimitaban la zona segura. Quería encontrar el corazón del bosque. Hay un punto en cada bosque denso donde la civilización termina abruptamente. No es una línea física, es una barrera sensorial. Los sonidos de los pájaros cambian, pasan de ser cantos melódicos a graznidos secos y guturales. El aire se vuelve más denso, cargado de un olor a ozono y tierra húmeda, casi metálico, como el sabor de la sangre en la boca. Y tu teléfono simplemente muere. Sin señal. Sin conexión. Solo tu hilo antiguo. Crucé esa línea alrededor del mediodía, siguiendo un rastro de ciervos que serpenteaba entre abetos negros y torcidos. El suelo bajo mis botas dejó de ser tierra firme y se convirtió en una alfombra esponjosa de agujas de pino y descomposición. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez. La mirada. No era la sensación paranoica de ser seguida por un animal depredador. No era un lobo o un oso. Era algo ambiental. Sentí como si el bosque mismo hubiera despertado. Como si cada árbol, cada sombra, cada parche de musgo hubiera girado sus cabezas invisibles para observar a esta extraña criatura con su cámara cara y sus botas de senderismo, caminando con total ignorancia hacia las fauces de la bestia. Me detuve. El silencio era absoluto. No había viento, pero las copas de los árboles se mecían. Escuché con atención. Nada más que el sonido de mi propia respiración y el latido acelerado de mi corazón en mis oídos. Pero, espera. Había algo más. El viento sonaba mal. No era el silbido aleatorio del aire a través de las ramas. Era rítmico. Constante. Húmedo. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Sonaba como una respiración gigantesca, lenta y laboriosa, proveniente de todas partes y de ninguna a la vez. Como si la tierra bajo mis pies fuera el pecho de un gigante enfermo. Es tu imaginación, Marta, me dije en voz alta. Mi voz sonó pequeña, patética, absorbida instantáneamente por la densidad de los árboles. Tomé algunas fotos para calmar mis nervios. El obturador hizo clic-clic, un sonido mecánico y reconfortante. Seguí caminando. El sendero de los ciervos me llevó a un claro que no aparecía en ningún mapa satelital ni en las guías locales. Era un círculo perfecto, como si hubiera sido trazado con un compás gigante. En el centro, no había hierba, solo tierra negra, quemada, aceitosa. Y surgiendo de esa negrura, había un árbol. No se parecía a nada que hubiera fotografiado antes. Era un abedul, pero estaba enfermo, incorrecto. Su corteza blanca no era lisa, sino que estaba agrietada y supuraba una savia oscura y viscosa. El tronco estaba retorcido en espiral, subiendo hacia el cielo como un sacacorchos de hueso. Como si hubiera crecido en agonía, retorciéndose de dolor durante siglos. Sus ramas no buscaban la luz, se extendían horizontalmente, perfectamente niveladas, formando un dosel natural que bloqueaba cualquier rayo de sol, creando una penumbra eterna debajo de él. Me acerqué, fascinada y repelida a partes iguales. El aire en el claro era gélido, fácilmente 10 grados menos que en el resto del bosque. Levanté mi cámara.
A través del visor, el árbol parecía vibrar. Hice zoom hacia el tronco. Y entonces las vi. Marcas. No eran patrones naturales de la corteza. Eran símbolos. Tallados profundamente en la madera, desgastados por el tiempo pero inconfundibles. Geometrías que dolían a la vista. Ángulos que no parecían euclidianos. Espirales que parecían moverse si las mirabas demasiado tiempo. ¿Quién había tallado esto? ¿Y cuándo? Parecían tener siglos de antigüedad, cicatrices en la piel del mundo. Mi dedo tembló sobre el disparador. Sentí una náusea repentina, un instinto primitivo en mi cerebro reptiliano gritando, «¡Corre! ¡No lo hagas! ¡No le des atención!». Ignoré el instinto. Soy fotógrafa. Capturar lo inusual es mi trabajo. Apreté el botón. El flash se disparó, un estallido de luz blanca que violó la penumbra del claro. Y el bosque gritó. No fue un animal. No fue un pájaro. Dios, ojalá hubiera sido un animal. Fue un sonido que comenzó bajo, una vibración en las suelas de mis botas, y subió rápidamente a un tono agudo, chirriante, como metal rasgando metal, como 1000 gargantas humanas gritando al unísono en un pozo profundo. Un sonido de pura rabia. De advertencia. De hambre despertada. Me tapé los oídos y caí de rodillas. El grito resonó dentro de mi cráneo, haciendo que mis dientes dolieran, que mi visión se nublara. Los árboles alrededor del claro parecieron inclinarse hacia adentro, cerrando filas, atrapándome. Me levanté a trompicones, agarré mi cámara y corrí. No recuerdo el camino de vuelta. No recuerdo haber saltado troncos ni haber esquivado ramas que intentaban sacarme los ojos. Solo recuerdo el pánico ciego, el terror absoluto que te convierte en un animal. Solo recuerdo conducir, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el volante, con ese grito todavía rebotando en las paredes de mi mente. Esa noche, en mi habitación de hotel, un lugar barato con papel tapiz floral y olor a humedad, traté de racionalizar lo sucedido. Fue el viento a través de una cueva, me dije. Fue una placa tectónica moviéndose. Fue estrés. Conecté la cámara a mi portátil para descargar las fotos. Mis manos todavía temblaban. La mayoría de las fotos eran normales. Hermosas, incluso. La luz dorada, el musgo verde. Pero cuando llegué a la última foto, la foto del abedul retorcido, mi sangre se congeló en mis venas. El archivo estaba corrupto. No había árbol. Solo estática digital y oscuridad. Un caos de píxeles negros y grises. Pero, amplié la imagen. Me acerqué a la oscuridad. No era estática aleatoria. Eran formas. Patrones. Caras. Docenas de caras, pálidas, distorsionadas, con las bocas abiertas en gritos silenciosos, emergiendo de la negrura de la imagen como almas atrapadas en alquitrán. Y no solo caras humanas. Había cosas que parecían lobos pero con ojos humanos, cosas con demasiados dientes. Borré el archivo inmediatamente. Vacié la papelera de reciclaje. Formateé la tarjeta. Me dije que era un error del sensor. Un glitch. Me metí en la cama, me cubrí con las sábanas hasta la cabeza como una niña pequeña asustada y traté de dormir. A las 3 de la madrugada, me despertó un sonido. Estaba justo al otro lado del cristal de mi ventana. En un segundo piso. Inhalar. Exhalar. Lento. Húmedo. Paciente. Sonaba como si algo enorme, con pulmones del tamaño de barriles, estuviera pegado al vidrio, esperando a que yo abriera los ojos. Esperando a que yo mirara. No miré. Me quedé paralizada, sudando frío, rezando oraciones que no recordaba haber aprendido, hasta que la luz gris del amanecer se filtró por las cortinas. Cuando finalmente reuní el valor para levantarme y abrir las cortinas, no había nada afuera. Solo el aparcamiento vacío y la niebla. Pero en el alféizar de la ventana, en el exterior, había marcas en la escarcha matutina. Huellas. Pero no eran de manos. Ni de pies. Eran marcas de succión. Círculos perfectos. Y un residuo aceitoso, negro, que olía a tierra quemada y a algo más, algo dulce y repugnante. Debí haberme ido entonces. Debí haber hecho las maletas, quemado las tarjetas de memoria y conducido hasta Varsovia sin mirar atrás.
Debí haber vuelto a mi vida aburrida y segura. Pero la curiosidad es mi maldición. Y la maldición de nuestra especie. No podemos dejar las cosas en paz. Necesitamos saber. Necesitamos entender. Y algo en ese árbol, en esos símbolos, en ese grito, me llamaba. Sentía una atracción física, un tirón en el ombligo, como un anzuelo clavado en mis entrañas tirando de mí hacia el centro de la oscuridad. Empecé a investigar. Pasé la mañana en la biblioteca local y en foros oscuros de Internet, traduciendo páginas del polaco y del ruso con un traductor automático. Lo que encontré hizo que quisiera vomitar. No era solo folclore. Había informes. Documentos. En 1947, un equipo de reconocimiento geológico soviético entró en el bosque de Boretka. 12 hombres. Veteranos de guerra. Hombres duros, científicos, ateos, armados con rifles y equipo de topografía. Buscaban depósitos minerales para la reconstrucción de la posguerra. Nunca salieron. Los grupos de búsqueda encontraron su campamento semanas después. Las tiendas de campaña estaban intactas, sin rasguños. El equipo costoso estaba intocado. La comida estaba servida en los platos de metal, congelada, con las cucharas a medio camino de las bocas que ya no existían. No había cuerpos. No había sangre. No había huellas de lucha. 12 hombres simplemente cesaron de existir. Lo único que encontraron fue el diario del comandante de la expedición, un tal capitán Volkov. Las primeras páginas eran técnicas, coordenadas, muestras de suelo, clima. Pero hacia la mitad, la caligrafía cambiaba. Se volvía frenética, irregular, perforando el papel. Las frases perdían coherencia. Hablaba de sombras que se movían contra el viento. De susurros que venían de las raíces. La última entrada, escrita con una letra que apenas parecía humana, decía: los árboles no son madera. Son jaulas. Y están respirando. Siempre han estado respirando. Solo que ahora nosotros hemos aprendido a escuchar. Y a ellos no les gusta ser escuchados. El gobierno soviético, en su típica paranoia, clasificó el incidente. Sellaron los registros. Dijeron a las familias que habían muerto en un deslizamiento de tierra o por una explosión de gas no cartografiada. Pero los lugareños sabían la verdad. Siempre la han sabido. El bosque toma. El bosque reclama. Ha estado tomando gente desde antes de que existieran los mapas. Niñas que se alejan demasiado. Cazadores que ignoran los tótems de advertencia. Amantes que buscan privacidad bajo los robles. Desaparecen sin dejar rastro. Se disuelven en la niebla. Y a veces, años después, sus pertenencias aparecen en el borde del bosque. Cámaras. Relojes. Zapatos. Colocados en círculos perfectos, limpios, como ofrendas. O como burlas. Como si algo estuviera devolviendo lo que no puede digerir. Leí todo esto. Sentí el terror en mis huesos. Y aún así, volví. Al tercer día, volví. Porque tenía que hacerlo. Porque la marca negra en el alféizar de mi ventana no desaparecía. Y porque cuando cerraba los ojos, veía el árbol retorcido. Lo veía detrás de mis párpados, pulsando, llamándome por mi nombre. Encontré el claro de nuevo sin siquiera intentarlo. Fue como si el bosque reordenara sus senderos para llevarme allí. Como si me estuviera facilitando el camino al matadero. El abedul retorcido se veía diferente bajo la luz de la mañana. Más, vivo. Su corteza blanca parecía traslúcida, y juraría que podía ver venas oscuras latiendo debajo de la madera, bombeando un icor negro hacia las ramas. Y los símbolos en su tronco habían cambiado. Había nuevos. Cortes frescos, sangrando savia ámbar. Me acerqué. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Eran símbolos que reconocía. No de libros de historia. No de ocultismo. Eran formas que había visto en mis sueños la noche anterior. Instalé mi trípode. Mis movimientos eran mecánicos, como los de una marioneta. Acoplé la cámara. Y fue entonces cuando noté el silencio. No era solo quietud. Era un vacío. La ausencia absoluta de sonido. No había pájaros. No había insectos. El viento había muerto. Incluso el sonido de mi propia ropa rozando al moverme parecía amortiguado.
tragado por una esponja invisible. Presioné el botón de grabar vídeo en mi cámara. Si algo pasa, susurré, y mi voz sonó extraña, plana, quiero pruebas. Durante 10 minutos, nada. Solo yo, el árbol, y ese silencio que pesaba toneladas. Entonces, lentamente, la atmósfera cambió. La temperatura cayó en picado. Podía ver mi aliento en el aire, nubes de vapor que no se disipaban, sino que se quedaban suspendidas, formando formas. La presión en mis oídos aumentó, como si estuviera descendiendo a las profundidades del océano. La pantalla de mi cámara parpadeó. Estática. Ruido blanco en el audio. Y en el display LCD, vi algo que no estaba allí cuando miraba con mis propios ojos. Una figura. De pie, justo detrás del árbol retorcido. Alta. Imposiblemente alta y delgada. Gris, como la ceniza húmeda. Sus brazos eran demasiado largos, colgaban más allá de donde deberían estar sus rodillas, terminando en dedos que parecían manojos de ramas secas. No tenía ropa. No tenía género. Su piel parecía hecha de corteza y niebla. ¿Y su cara? Dios, su cara. Era un borrón. Cambiaba constantemente. Ahora parecía un hombre viejo. Ahora una niña llorando. Ahora la cara de la anciana de la gasolinera. Pero siempre, siempre, con los ojos vacíos. Pozos negros sin fondo. Levanté la vista de la cámara, horrorizada. Miré al árbol con mis propios ojos. Nada. Solo el tronco y las sombras. Bajé la vista a la pantalla de nuevo. La figura se había movido. Estaba más cerca ahora. Mucho más cerca. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural, un ángulo que habría roto el cuello de cualquier ser vivo. Estaba, curiosa. Me estaba estudiando a través de la lente. Miré arriba. Nada. Aire vacío. Miré la pantalla. Estaba justo delante de la lente. Su cara ocupaba todo el encuadre. Podía ver su boca ahora. Demasiado ancha. Sin labios. Llena de agujas en lugar de dientes. Y estaba sonriendo. Te veo, susurró una voz que no salió de los altavoces de la cámara, sino que resonó directamente dentro de mi cerebro. Giré sobre mis talones, gritando, y golpeé el trípode. La cámara cayó al suelo con un crujido repugnante. La pantalla se rompió. Y por un momento, solo una fracción de segundo antes de correr, lo vi con mis propios ojos. Sin la cámara. Sin el filtro. Estaba allí. Esa cosa alta, gris y abominable estaba de pie a menos de 1 metro de mí, imponiéndose sobre mi figura, bloqueando el sol. Olía a tumba abierta y a flores podridas. Sonrió, y la realidad pareció rasgarse alrededor de su sonrisa. Entonces, tan rápido como apareció, se desvaneció en la niebla. Y yo me quedé sola en el claro, con el corazón tratando de salir por mi garganta, y mis pulmones negándose a respirar el aire maldito de ese lugar. Pero ya no estaba sola. Lo supe en ese instante, con una certeza fría y absoluta que se instaló en mi estómago como una piedra. Nunca volvería a estar sola. Porque ahora, el bosque sabía mi nombre. El bosque que respira, la floresta de los suspiros. Parte 2. El eco en el hormigón. Continuación de la transcripción de audio. La voz de Marta es ahora un susurro ronco, interrumpido por tragos de agua nerviosos. La iluminación del vídeo ha cambiado, ahora parece estar grabando solo con la luz de una lámpara de escritorio, creando sombras largas que bailan en las paredes detrás de ella. ¿Corrí? Otra vez. Pero esta vez, el bosque no tenía intención de dejarme ir tan fácilmente. No era como correr por un parque. No era ejercicio. Era una pesadilla cinética. Los senderos que había marcado mentalmente, las referencias visuales, esa roca con forma de cráneo, aquel roble partido por un rayo, comenzaron a comportarse de manera imposible. El bosque se estaba reconfigurando. Podía sentirlo. Era como estar dentro del estómago de una bestia que digiere lentamente a su presa, contrayendo sus paredes. Los árboles que pasaba una vez volvían a aparecer 100 metros más adelante. El mismo abeto con la rama rota. El mismo parche de hongos rojos. Era un bucle. Una cinta de Moebius hecha de corteza y desesperación.
El bosque estaba jugando conmigo, doblando el espacio, burlándose de mi sentido de la orientación, de mi brújula, de mi cordura. ¿Y el sonido? Dios, el sonido no se quedó en el claro. A mi alrededor, desde todas las direcciones, escuchaba la respiración. Ya no era solo el viento. Eran docenas de fuentes. Cientos. Jada, hhhhh. Sonaba húmedo, gorgoteante, como si los árboles tuvieran gargantas llenas de flema y sangre. Un coro de respiración agónica que crecía en volumen con cada paso que daba, sincronizándose con mis propios jadeos desesperados hasta que no pude distinguir dónde terminaban mis pulmones y dónde empezaban los del bosque. Tropecé. Mis botas se engancharon en una raíz expuesta y caí de bruces al suelo. El impacto me sacó el aire. Extendí las manos para frenar la caída y mis palmas se arrastraron sobre las raíces que sobresalían de la tierra. Pero la textura estaba mal. No era madera rugosa. No era corteza fría. Estaba caliente. Blando. ¿Pulsante? Grité y retiré las manos como si hubiera tocado una estufa encendida. Miré el suelo, iluminado por los últimos rayos de un sol que moría demasiado rápido. Las raíces no eran marrones. Eran de un color violáceo oscuro, veteadas de azul. Y se movían. Se contraían rítmicamente bajo la capa de hojas muertas. Miré mis manos. Estaban cubiertas de una sustancia oscura y viscosa. Al principio pensé que era barro. Me las llevé a la nariz. El olor me golpeó como un puñetazo: hierro, cobre, sal. Sangre. Sangre vieja, coagulada, mezclada con bilis. El bosque no estaba hecho de madera y savia. Eso era solo el disfraz. Debajo, todo era carne. Carne antigua, enferma y hambrienta. Me puse de pie, ignorando el dolor en mis rodillas, ignorando las náuseas, y grité. Un grito primario, sin palabras. Y el bosque me respondió. Ese mismo sonido metálico y chirriante de antes, pero multiplicado por 1000. Resonó desde las copas de los árboles, desde el suelo, desde dentro de mi propio cráneo. Sentí una presión inmensa, como si mi cabeza estuviera a punto de estallar como una fruta madura. «Déjame ir», aullé. Y entonces, tan repentinamente como había empezado, el caos cesó. Silencio. Un silencio repentino y violento, como si alguien hubiera cortado un cable de audio. Levanté la vista. Estaba en el borde del bosque. Mi viejo jeep estaba allí, a 50 metros, brillando bajo la luz anaranjada y enferma del atardecer. No tenía sentido. Hacía un segundo estaba en la espesura profunda, atrapada en un laberinto infinito. Ahora estaba fuera. Había perdido horas. Miré mi reloj. Eran las 6 de la tarde. Había entrado al claro al mediodía. ¿Dónde habían ido esas 6 horas? ¿Qué había pasado en el tiempo que mi mente se negaba a recordar? No me detuve a analizarlo. Corrí hacia el coche, tanteando las llaves con dedos resbaladizos por esa sangre negra y extraña. Entré, cerré los seguros y arranqué el motor. Mientras el motor rugía a la vida, miré por el espejo retrovisor. En la línea de los árboles, justo donde la oscuridad del bosque se encontraba con la grava del camino, había alguien. No la figura alta y delgada. Era una niña. Llevaba un vestido anticuado, de los años 80 quizás. Estaba de espaldas a mí. Pero entonces, su cabeza giró. Completamente. 180 grados. No tenía rostro. Solo una superficie lisa de piel pálida donde deberían estar los ojos y la boca. Y levantó una mano para despedirse. Pisó el acelerador a fondo. Las ruedas chirriaron, lanzando grava y polvo. Conduje como una maníaca. No paré. No miré atrás. Conduje hasta que mis manos se entumecieron sobre el volante. Conduje hasta que las carreteras rurales llenas de baches se convirtieron en asfalto liso. Conduje hasta que vi las primeras luces de Varsovia, el resplandor de la civilización, el mundo real. Me rodeé de ruido. De tráfico. De gente caminando con sus perros, de parejas discutiendo en las esquinas, de sirenas de policía. Intenté convencerme de que estaba a salvo. De que había escapado. De que todo había sido una alucinación inducida por algún hongo tóxico o un ataque de pánico severo. Pero las manchas en mi ropa eran reales.
Y cuando llegué a mi apartamento, en un moderno edificio de cristal y acero en el centro de la ciudad, y me metí en la ducha para fregarme la piel hasta dejarla en carne viva, el agua que se arremolinaba en el desagüe no era gris. Era negra. Negra como la tinta. Negra como la noche sin estrellas bajo ese abedul maldito. Han pasado 2 semanas desde que dejé el bosque. 14 días. 336 horas. He contado cada minuto. 2 semanas de saltar ante mi propia sombra. 2 semanas de dormir con todas las luces encendidas, con la televisión puesta a todo volumen para ahogar el silencio. Porque el silencio ya no es vacío para mí. El silencio está habitado. Al principio, pensé que era estrés postraumático. Fui a un médico. Le mentí. Le dije que me habían asaltado en un parque. Me recetó ansiolíticos y pastillas para dormir. Las tomé. Me tragué el frasco entero en 3 días. No funcionan. Nada funciona. Porque las pastillas no pueden callar lo que no está en tu cabeza. Las pastillas no pueden detener lo que está afuera. Es la respiración. La escucho en todas partes. No es constante. Es inteligente. Espera a que esté vulnerable. La escucho en las pausas entre canciones en mi lista de reproducción de Spotify. La escucho en el zumbido del refrigerador cuando se apaga por la noche. La escucho detrás de la cortina de la ducha cuando me lavo el pelo y cierro los ojos por un segundo. Jada, hhhhh. Está más cerca. Cada día, un poco más cerca. La primera semana, sonaba como si estuviera en el pasillo del edificio. La segunda semana, estaba justo al otro lado de mi puerta blindada. Podía escuchar el roce de algo seco contra la madera, como uñas largas arañando suavemente la mirilla. Anoche estaba dentro de mi habitación. Estaba paralizada en la cama, fingiendo dormir, rezando para que mi corazón dejara de latir tan fuerte que delatara mi posición. Sentí el peso. El colchón se hundió. Ligeramente. Como si alguien se hubiera sentado en el borde de mi cama. Sentí el frío. Un aire gélido que olía a tierra húmeda y a ozono, soplando directamente sobre mi cuello. Y una voz, tan baja que era casi infrasonido, susurró: «Todavía tienes nuestra marca, Marta. ¿Por qué te escondes? Ya eres nuestra». Encendí la luz de golpe, gritando. No había nadie. Por supuesto que no había nadie. Pero la ventana, mi ventana del piso 15, estaba abierta. Yo la había cerrado con llave. Lo recuerdo perfectamente. Puse cinta adhesiva en los bordes. Estaba abierta de par en par. Y en el cristal, en el exterior, repito, en el piso 15, donde es imposible que alguien suba sin equipo de escalada, había escarcha. La escarcha formaba un dibujo. No era aleatorio. Era el mismo símbolo que vi tallado en el árbol. Una espiral que terminaba en un ojo abierto. Y debajo del símbolo, escrita con un dedo en la condensación del vidrio, había una palabra en polaco: Brock, vuelve. Intenté ignorarlo. Intenté seguir con mi vida. Fui a trabajar. Edito fotos de bodas ahora. Gente feliz. Sonrisas blancas. Vestidos inmaculados. Pero cuando miro las fotos en mi monitor, las veo cambiar. Por el rabillo del ojo, las novias tienen demasiados dientes. Los novios tienen sombras que no corresponden a sus cuerpos. Los árboles en el fondo de las fotos de los parques se inclinan hacia las parejas, como si fueran a agarrarlas. Parpadeo y vuelven a la normalidad. Me estoy volviendo loca. Eso es lo que dirían, ¿verdad? Esquizofrenia paranoide de inicio tardío desencadenada por el estrés. Ojalá fuera locura. Daría mi brazo derecho por estar loca. Porque la locura se puede tratar. La locura es una enfermedad del cerebro. Esto es una enfermedad de la realidad. Y luego está mi piel. Esto es lo que me hizo decidir grabar este vídeo. Esto es lo que me convenció de que no hay escapatoria. Hace 3 días, me desperté con un picor insoportable en el antebrazo izquierdo. Me rasqué hasta sangrar. Fui al baño a mirarme en el espejo. Había marcas. No eran cortes. No eran moretones. No eran tatuajes. Eran pigmentación. Mi propia piel había cambiado de color, oscureciéndose para formar líneas precisas, geométricas. Los mismos símbolos del árbol.
Estaban emergiendo desde adentro. Como si mi ADN hubiera sido reescrito. Como si mi cuerpo estuviera recordando una forma antigua que había olvidado. Traté de borrarlos. Usé lejía. Usé un cuchillo. Dios, usé un cuchillo de cocina para intentar cortar la piel marcada. Pero no sangré sangre roja. Lo que salió de la herida fue un líquido negro, viscoso, que olía a resina de pino y a podredumbre. Y la herida se cerró en segundos. Se sanó ante mis ojos, dejando la piel intacta, con el símbolo aún más oscuro, más definido. Soy yo. Me estoy convirtiendo en parte de ello. El bosque no se quedó en la frontera con Rusia. El bosque vino conmigo. Lo traje dentro de mí. Soy una semilla. Y está germinando. Ahora entiendo la verdad. La horrible y simple verdad. El bosque no mató a los científicos soviéticos. No mató a la hija de la anciana. No mató a los cazadores. Eso sería demasiado misericordioso. La muerte es un final. La muerte es paz. El bosque no quiere matarnos. Quiere expandirse. Nos marca. Nos toca. Nos inyecta su esencia, su oscuridad, su respiración interminable. Y luego nos deja ir. Nos deja volver a nuestras ciudades, a nuestras familias, a nuestras vidas pequeñas y seguras. Para que llevemos la infección. Para que seamos faros. Siento cómo me llama. Es una atracción física, magnética. Cada célula de mi cuerpo grita por volver allí. Ayer me encontré a mí misma en el coche, con las llaves en el contacto, el GPS programado para Sterhuchi. No recuerdo haber bajado al garaje. Es como una adicción. Como la heroína, supongo. El mundo normal, el café, la televisión, el tráfico, las conversaciones sobre el clima, me parece gris. Falso. Una pantalla de cartón piedra. Lo único real es el bosque. La negrura bajo el abedul. Esa figura alta y sonriente. Siento que si vuelvo, si me entrego, el dolor parará. El miedo parará. Seré parte del coro. Seré parte de la respiración. A veces miro a la gente en la calle, desde mi balcón. Veo a las madres empujando carritos, a los hombres de negocios con sus teléfonos. Y siento una lástima profunda. Son ganado. Son efímeros. Son chispas breves en una oscuridad eterna. Ellos no saben lo que hay debajo. Detrás de la fina piel de la realidad, hay algo respirando. Algo tan viejo que los continentes son solo polvo sobre su piel. Está hambriento. Siempre ha estado hambriento. Y es paciente. Oh, Dios, es tan paciente. Esta mañana, cuando me desperté, el símbolo estaba en mi cara. Una espiral negra en mi mejilla izquierda. Ya no puedo salir. No puedo dejar que me vean. Y la respiración en mi apartamento es tan fuerte que las ventanas vibran. Los vasos de agua en la mesa hacen ondas, como en Jurassic Park, pero el monstruo no viene de fuera. El monstruo está en el aire, en las paredes, en mis pulmones. He tomado una decisión. No puedo quedarme aquí. Si me quedo, el bosque consumirá este edificio. Consumirá a mis vecinos. Consumirá esta ciudad. Siento como la podredumbre se extiende desde mis dedos cuando toco las paredes. El papel tapiz se está pelando y debajo hay moho negro que crece en patrones fractales. Tengo que volver a la fuente. Tengo que cerrar el círculo. Voy a volver mañana. Sé que es un suicidio. Sé que es peor que un suicidio, es una entrega del alma. Pero ya no tengo elección. Las marcas en mi piel palpitan, calientes y vivas, eufóricas. Saben que vamos a casa. Quiero volver. Necesito volver. Ese árbol, ese claro, esa cosa que vi en la pantalla de mi cámara, son las únicas cosas verdaderas que quedan en mi universo. Todo lo demás es ruido. Todo lo demás es mentira. Subo este vídeo como un seguro. Como una advertencia. Como una prueba de que Marta Kowalska existió, de que fue humana, de que tuvo miedo. Porque la cosa que conducirá mi coche mañana hacia el norte, ya no será del todo Marta. Será un recipiente. Una ofrenda. Si estás viendo esto. Si has llegado hasta aquí. Tengo una petición para ti. No es una sugerencia. Es un imperativo para tu supervivencia.
Aléjate de los bosques viejos. De esos lugares donde los árboles crecen demasiado juntos. Donde la luz del sol no toca el suelo. Donde el silencio presiona tus oídos hasta que duelen. Ellos recuerdan. Ellos recuerdan lo que éramos antes de ser hombres. Recuerdan cuando éramos presas. Y están esperando a que nosotros recordemos también. Si alguna vez te encuentras en un lugar donde las sombras se mueven mal. Donde sientes ojos sobre ti que no puedes ver. Ver. No investigues. No saques tu cámara. No seas valiente. La curiosidad es la trampa. Ese deseo humano de saber, de entender. Eso es lo que usa. Se alimenta de eso. Te atrae más y más profundo hasta que estás de pie en un claro que nunca debiste encontrar, mirando algo que no debería existir, sintiendo como tu cordura se rompe como hielo fino sobre aguas negras y profundas. Y para entonces, es demasiado tarde. Ya estás marcado. Ya has sido elegido. Ya perteneces a algo más viejo que el miedo, más viejo que la memoria, más viejo que el primer homínido que miró a la oscuridad de una cueva y supo, con absoluta certeza, que algo le devolvía la mirada. Marta hace una pausa. Mira hacia la puerta de su habitación, que está fuera de cámara. Sus ojos se abren con terror. La cámara capta un sonido. Un crujido. Como madera astillándose. Y luego, el sonido de un pomo girando lentamente. Es casi medianoche. La respiración fuera de mi puerta ha cesado. Eso es peor. El silencio es peor. Significa que ya no necesita esperar. La puerta se está abriendo. No la estoy tocando. Pero se está abriendo de todos modos, dejando entrar una corriente de aire helado que huele a musgo, a podredumbre y a árboles antiguos, muy antiguos. La luz del pasillo parpadea y muere. Y de pie en el umbral. Puedo ver una forma. Alta. Delgada. Incorrecta. Está sonriendo. Me ha estado sonriendo desde el principio. Desde antes de que yo naciera. Desde antes de que mi abuela naciera. Voy a parar de grabar ahora. Voy a tomar su mano, si es que tiene manos. Voy a dejar que me lleve a donde quiera ir. De vuelta al bosque. De vuelta a la respiración. De vuelta al coro de voces que nadie puede oír. Pero antes de irme, quiero que hagas algo. Cuando este vídeo termine. Cuando escuches el silencio al final, después de que mi voz se detenga. Escucha con atención. Sube el volumen. Pégate a los altavoces. Lo escucharás tú también. La respiración. Lenta. Constante. Paciente. Ha estado ahí todo el tiempo. Mientras yo hablaba. Detrás de mi voz. En tu habitación, mientras miras esto. En cada rincón oscuro de tu casa al que tienes miedo de mirar. Y ahora que la has escuchado, ahora que sabes que está ahí, nunca dejarás de escucharla. Te seguirá. A tus sueños. A tus horas de vigilia. A los momentos tranquilos cuando estás solo y el mundo se siente fino y algo, en algún lugar, está mirando. Bienvenido al bosque. Bienvenido al silencio. Te estábamos esperando. Marta mira directamente a la lente. Una lágrima negra rueda por su mejilla sobre la espiral marcada en su piel. Sonríe. Pero no es su sonrisa. Es la sonrisa de la cosa del bosque. La imagen se corta a negro abruptamente. Pero el audio continúa durante 30 segundos más. Solo estática y muy de fondo, pero inconfundible, el sonido de una respiración profunda, rasposa y húmeda. Justo al lado del micrófono. Informe policial final, anexo B oficial a cargo, Inspector Jacek Wozniak fecha. 05 de noviembre de 2023. El vehículo de la señorita Kowalska fue encontrado abandonado en el kilómetro 4 del camino forestal principal de Borecka. El motor estaba frío. Las puertas estaban abiertas. En el asiento del conductor, encontramos rastros biológicos. Una cantidad significativa de una sustancia negra y viscosa no identificada. El laboratorio no ha podido determinar su composición química, aunque contiene trazas de clorofila y tejido humano licuado. Su cámara fue hallada a 100 metros, colocada cuidadosamente sobre un tocón, rodeada de sus botas, su chaqueta y sus llaves, formando un círculo perfecto. No hay rastro de Marta Kowalska. Los perros rastreadores se niegan a adentrarse más allá del claro del abedul.
Simplemente se sientan y gimen. Uno de los oficiales de búsqueda, el sargento Novak, ha solicitado la baja médica. Afirma que no puede dejar de escuchar una respiración en su casa. Dice que le siguen saliendo moratones con formas de espiral. El caso permanece abierto. Pero nadie va a volver a entrar ahí. Hemos cerrado el perímetro. Hemos puesto carteles. Pero la gente sigue desapareciendo. Y anoche, juro por Dios, mientras escribía este informe en la comisaría, escuché respirar detrás de mí. Expediente adjunto, el testimonio de Novak. Clasificación, confidencial / nivel 4 departamento, asuntos internos / evaluación psicológica policial fecha, 07 de noviembre de 2023, 2 días después del cierre del caso Kowalska, sujeto, sargento Piotr Novak, unidad canina, CAT 9. Estado, hospitalizado, bajo vigilancia de suicidio, / actualización, fugado. Transcripción de la sesión grabada / 04 doctora a cargo, doctora Elena Bogzik. Sonido de una silla metálica arrastrándose. La respiración del sujeto es agitada, sibilante, como si tuviera líquido en los pulmones. Doctora Bogzik, Piotr, por favor, siéntese. Necesitamos hablar sobre lo que ocurrió ayer con su esposa. Ella dice que intentó quemarse el brazo. SGTO Novak no quería quemarlo. Quería cauterizarlo. Hay una diferencia, doctora. Se cauteriza una herida para detener la infección. Se quema la madera para que no crezca. Doctora Bogzik, ¿cree que su brazo es de madera? SGTO Novak, risa seca, sin humor, no sea estúpida. Sé de qué estoy hecho. Carne, hueso, sangre. Pero eso es solo el envoltorio. El problema es lo que se metió debajo cuando toqué esa maldita cámara. Doctora Bogzik, la cámara de Marta Kowalska. Usted la encontró. SGTO Novak, mi perro la encontró. Bruno. Un pastor alemán que ha encontrado cadáveres en ríos helados y drogas en tanques de gasolina. Bruno no tiene miedo a nada. Pero ese día, en ese claro, Bruno se orinó encima. Se echó al suelo, doctora. Gimió como un cachorro apaleado y se negó a avanzar. Miraba al árbol torcido y enseñaba los dientes, pero no ladraba. Yo fui el tonto. Yo fui el valiente. Me acerqué. Vi la cámara. Vi la ropa. Estaba todo colocado en un círculo perfecto. Las botas alineadas al norte. La chaqueta doblada como si acabara de salir de la lavandería. Y había baba. Un limo negro sobre la lente de la cámara. Me quité el guante. No sé por qué lo hice. Fue un impulso. Toqué esa cosa negra. Estaba tibia. Y pulsó. Juro por la Virgen María, esa cosa pulsó contra mi yema del dedo como un corazón pequeño y negro. Doctora Bogzik, fue una reacción alucinatoria al estrés, Piotr. El bosque es un lugar sugestivo. SGTO Novak, golpe en la mesa, no me hable de estrés. He visto accidentes de tráfico con niños decapitados. He visto suicidios en vías de tren. Conozco el estrés. Esto no es estrés. Esto es una invasión. Llevé esa cosa a casa. Se absorbió por mi piel. No me lavé lo suficiente. Esa primera noche, Bruno no me dejó entrar en la casa. Mi propio perro. Me atacó en el recibidor. Me mordió la mano. ¿Sabe por qué? Porque los perros saben. Él ya no olía a Piotr. Olía a musgo. Olía a tierra vieja y podredumbre. Olía a él. Doctora Bogzik, ¿él? ¿A quién se refiere? SGTO Novak, a la cosa que respira. Al jardinero. Empecé a escucharlo en la ducha. El agua golpeaba los azulejos y, entre el ruido, oía la respiración. Jada, hhhhh. Luego, las marcas. Mire mi brazo, doctora. Mírelo. Sonido de tela rasgándose. Pausa larga. El sonido de la doctora tomando aire bruscamente. Doctora Bogzik, Dios mío. Piotr, esto está necrosado. Necesitamos llevarlo a cirugía ahora mismo. Es gangrena. SGTO Novak, no es gangrena. No duele. Mire la forma. No es una mancha. Es una espiral.
Y se mueve. Si se fija bien, la línea negra gira. Muy despacio. Como las agujas de un reloj contando hacia atrás. Ayer intenté cortarla con un cuchillo de carne. La piel se abrió, pero no sangré. Salió savia. Savia negra y apestosa. Y la herida se cerró sola en 10 segundos. Ya no soy humano, doctora. Me estoy convirtiendo en un esqueje. Doctora Bozic, voy a llamar a los enfermeros. Necesita sedación. SGT o Novak no servirá de nada. Él me está llamando. Anoche, mi esposa, Casia, se despertó gritando. Dijo que yo estaba de pie sobre la cama. Dijo que mi mandíbula se había descolgado. Dijo que de mi boca salían raíces finas que intentaban entrar en su nariz mientras dormía. Estaba tratando de plantarme en ella. Estaba tratando de convertirla a ella también. Por eso vine aquí. Por eso necesito que me encierren. O mejor, que me maten. Préndanme fuego. Es la única forma. El fuego purifica. El bosque odia el fuego. Doctora Bozic, Piotr, cálmese. Nadie va a prenderle fuego.